Mis hermanos, seguimos estudiando el capítulo 1 del libro La oración. El título es Dios nos invita a orar. Todos tenemos una invitación, ya vimos y hemos aprendido que Dios nos ha dado una licencia, una concesión, en donde todo ser humano puede acercarse a Dios. Por eso es una invitación. Una invitación se puede aceptar o se puede rechazar, pero es para todos. El párrafo que vamos a estudiar hoy dice: pedid. Pedid pues. ¿Qué significa pedir? El diccionario define pedir como dirigirse a una persona para instarla a hacer o dar determinada cosa, demandar, rogar, solicitar, impetrar. Con eso empieza este párrafo, pedir. Pedir entonces es dirigirnos, en este caso, dirigirnos a Dios para instarle a hacer o dar determinada cosa, cualquier cosa. Entonces nosotros podemos dirigirnos o dirigírsela a Dios para instarle, para moverle, suplicarle a que haga o dé cualquier cosa que nosotros estemos necesitando, porque Dios es todopoderoso, omnipotente. Pedid pues, pedid y recibiréis. Por lo menos aquí ya nos va diciendo 2 veces pedir. Pedid pues, pedid y recibiréis. ¿Qué significa recibir? Bueno, recibir es tomar a alguien algo que se le da o se le envía. Aceptar. 2 veces se nos dice aquí que pidamos y recibiremos. Vamos a tomar, vamos a aceptar a alguien. Cualquiera de nosotros podemos aceptar algo que se nos da o se nos envía. En este caso ya se nos envió al Hijo unigénito. Ya alguien pagó por nuestros pecados, los pecados ya están, alguien pagó por nosotros. Aceptemos su justicia, aceptemos sus dones. Entonces pidamos que vamos a recibir, pero en este caso, como cada uno de nosotros está pasando por situaciones particulares, individuales, que no es la misma situación para todos, entonces cada uno de nosotros sabe qué pedir. Pero aquí nos ayuda el libro, porque a veces no sabemos cómo pedir, ni sabemos qué pedir. Y otra vez dice, pedid humildad. Tercera vez en que se muestra aquí la palabra pedir. 3 veces ya, pedir. Pedir humildad. ¿Qué es humildad? Bueno, el diccionario lo define como modestia. La modestia es la característica de no tener orgullo, de no ser arrogante. Esa es la definición de humildad y modestia, que significa no tener orgullo y no ser arrogante. También es la calidad o cualidad de quien no tiene ni muestra una alta opinión de sí mismo. Esa es una persona humilde, que no tiene orgullo, que no es arrogante, que no tiene ni muestra
que no tiene, ni muestra, ni finge tener una alta opinión de sí mismo. También humildad es, según el diccionario, virtud cristiana que consiste en el conocimiento de nuestra bajeza y miseria y en obrar conforme a él. Humildad entonces es ser consciente de que somos de nuestra bajeza y nuestra miseria. Somos, como el libro ha dicho, somos seres débiles, frágiles, pecaminosos. Entonces es tener siempre eso, a pesar de los éxitos que podamos lograr y llegar a tener, nunca olvidar nuestra bajeza y nuestra miseria y llegar a tener algo grande. Yo creo que por eso se nos pide primero que pidamos humildad, porque tenemos que estar conscientes que Dios puede darnos cualquier cosa, pero, por ejemplo, que lleguemos a ser como José, un gobernante allá en Egipto, pues muchas veces las personas y los seres humanos que llegan a un puesto político alto en la tierra llegan a tener orgullo y llegan a ser arrogantes y llegan a tener una alta posición de sí mismos. Por eso José supo ser, sabía quién era, no mostró una alta opinión de sí mismo, sino que sabía quién era y de dónde provenían sus bendiciones, y logró mantenerse humilde. Ahí está, para que nosotros entonces podamos valorar y mantenernos con la bendición como lo mantuvo José, es ser consciente en que pues somos seres humanos pecaminosos, miserables, pero aún así Dios puede bendecirnos y no ser arrogantes, no ser orgullosos, no tener una alta opinión de nosotros mismos. Eso es lo primero que debemos de pedir, humildad. Y muy buena esta definición, porque ser orgullosos pues es lo que nos lleva a no conseguir lo que pedimos, y por pedir mal, porque eso nos va a hacer personas arrogantes. Entonces siempre tener el conocimiento de nuestra bajeza y nuestra miseria, pero también con la conciencia de que Dios puede darnos cosas que necesitamos. Pedid también, dice el libro, pedid sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Bueno, el diccionario define sabiduría como prudencia en la forma de actuar. También una de las virtudes cardinales que enseña al hombre a discurrir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguir o huir de ello. Prudencia entonces es cuidado al actuar o al hablar. Esa es sabiduría, eso es sabiduría. Ya aprendimos qué es lo que debemos de pedir. Primero es humildad. Siempre humildad. Y sabiduría como segunda petición. Siempre debemos de pedir, diariamente debemos de pedir sabiduría. Que es la prudencia, que es el cuidado al actuar o al hablar. Y también dice aquí que es una de las virtudes que nos enseña
a discurrir y distinguir lo que es bueno o malo para seguir, huir de ello. Y ya mencionamos la humildad de José en el reino del antiguo imperio Egipto. Y también sabiduría, estamos viendo que es discurrir y distinguir lo que es bueno o malo para seguir o huir de ello. Y aquí podemos citar a nuestro Señor Jesucristo, que es el antitipo de José. Y vemos que Jesús, cuando fue tentado por Satanás, y seguramente José fue tentado también, y pues ahí vemos cómo José fue tentado por esta esposa de Potifar y José huyó de ella. Por eso aquí sabiduría lo define como una virtud cardinal del hombre para distinguir lo bueno de lo malo, para seguir lo bueno y huir de lo malo. Y ahí está, José huyó, y esa fue la prueba final que lo llevó al reino de Egipto. Y Jesús, al vencer a Satanás en el desierto de la tentación, lo venció 3 veces, siempre diciendo escrito está y escrito está, para hacer lo que exactamente pedía Dios. Eso lo llevó a distinguir las cosas malas y huir también de esas cosas que Satanás quería que Jesús realizara para así perder la esperanza de la salvación de la humanidad y pues conseguir la entera sumisión a las exigencias de Satanás en este mundo. O sea, destruir totalmente al mundo, someter a todo ser humano a su voluntad. Pero José logró vencer a Satanás en el antiguo Egipto, y cuando Jesús vino también logró vencerlo. Así como José venció el orgullo, así como José venció la arrogancia en el trono de Egipto, y así como Jesús fue prudente, tuvo cuidado al actuar o al hablar en el desierto de la tentación y huir de la maldad, huyó del pecado, le hizo frente y venció. Entonces también nosotros debemos de llegar a esa estatura, la estatura de Jesús. Y por eso hay una cita en Isaías 7, la Biblia menciona precisamente de cómo lograr. Dice Isaías 7, versículo 14, por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Cristo. 15, comerá mantequilla y miel, para que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Comer mantequilla para desechar lo malo y elegir lo bueno. Mantequilla y miel. Pero no solo Jesús. Si leemos el versículo 22, Isaías 7:22 dice, el 21, y acontecerá en aquel tiempo que críe un hombre una vaca y 2 ovejas, y será que a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, cierto, mantequilla y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. Hay 2 tipos de alimentos para nosotros los cristianos. Está la leche, y eso lo vamos a leer en Hebreos 5. En Hebreos capítulo 5, la Biblia nos muestra las 2 clases de alimento. En
Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Leche y manjar sólido. En este caso, la mantequilla es algo sólido que se hace a partir de la leche, pero ya es algo sólido, es algo que se tiene que masticar, algo que se tiene que comer. En cambio, la leche, esto se bebe. Entonces, Jesús, para poder vencer a Satanás, tuvo que comer mantequilla. Y eso lo capacitó para seguir lo bueno y huir lo malo. Supo distinguir. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Ya no seguir estudiando lo mismo, sino que estudiar cosas que pues es mantequilla, que es temas más fuertes, profecías en este caso, cosas más, profecías y temas elevados, dejarlo de lo mismo, pues. Entonces, eso nos va a hacer sabios. Tenemos que estudiar y lo vamos a obtener a través del estudio de la Biblia y los libros inspirados, el espíritu de profecía. Eso nos va a dar sabiduría. Entonces, Dios dice en la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y con fe y Dios nos va a dar en abundancia y sin reproche. Entonces, pidamos sabiduría para vivir en este tiempo. En el tiempo que estamos necesitamos de verdad vivir con sabiduría porque pues los tiempos son más difíciles y entonces también ¿qué debemos de pedir? Dice aquí, pedir valor. ¿Qué es el valor? Bueno, valor, el diccionario lo define como un atributo moral, un atributo intelectual, un atributo físico que se aprecia de alguien. También es el valor, cualidad personal que se considera buena y correcta. Valor es buena conducta, comportamiento que se ajusta a las normas o leyes morales. Valor, atributo, es un rasgo característico o característica. Entonces, el valor es la buena conducta, es el comportamiento correcto, es una cualidad, una característica de una persona. ¿Qué características queremos tener? Eso es valor. ¿Qué rasgos característicos queremos tener? En este caso vemos la buena conducta de José en Egipto, fiel en todo, en la casa de Potifar, en la cárcel. Jesús vemos su buena conducta también de niño y cuando inició su ministerio. Un comportamiento correcto. Eso es el valor, la característica que cada uno de nosotros tiene. Una vez un abogado me decía que ¿qué son los valores? Le preguntaba, porque se escucha mucho acerca del respeto, de la honestidad. Y él me dijo, tú eres un valor, todo ser humano es un valor, porque vales, me dijo, y todos valemos. Pero en este caso tiene que ser una buena conducta, un comportamiento correcto, tanto en público como en privado. Tener buena conducta en lo público y en lo privado. Fieles a nosotros mismos, con la ayuda de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser fieles en
lo público y en lo privado, obrar correctamente, comportarnos a la altura de las normas y leyes morales, tanto de Dios como las leyes de la humanidad. Hay que pedir eso, pedir humildad, pedir sabiduría, pedir honestidad, pedir sinceridad, pedir fidelidad, lealtad. También el libro dice que debemos de pedir aumento de fe. Por eso el Señor dijo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte que se mueva de este lugar a otro, y se hará. Y también pues eso es lo que reprochaba Jesús a sus discípulos también cuando este padre de familia llevó a su hijo para que echaran fuera al demonio. Entonces los discípulos no pudieron. Y Jesús pues les reprochó a sus discípulos por su falta de fe, porque no tenían esa fe como el grano de mostaza. Entonces, eso está en Mateo 17:16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mateo 17:16. Mateo 17:16. Dice ahí en el 17, y respondiendo Jesús dijo: oh generación infiel y torcida, en el verso 19 dice: entonces llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? 20. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por vuestra incredulidad. Los discípulos eran incrédulos, dice el Señor. Tomás también era incrédulo, otro discípulo. Ahora nosotros, ¿será que tenemos más fe que los discípulos? Y eso que ellos estaban y miraban las obras de Jesús cuando sanaba, y aún así seguían dudando. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Pidamos entonces aumento de fe, que nos ayude a creer que para Dios no hay nada imposible, como cuando Sara dio a luz ya de edad avanzada, o como cuando Elizabeth también en esa misma situación estuvo y pidió y recibió, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces pidamos aumento de fe. ¿Para qué? Para que nos ayude a creer que lo que le pedimos lo vamos a recibir. Así como estos ejemplos que ya vimos de Sara y de Elizabeth, que concibieron ya en la vejez, o la esterilidad también de Ana, la mamá de Samuel, y pidió y recibió, suplicó. Entonces Dios puede abrir la matriz de una mujer y puede hacer cualquier cosa. Entonces por eso necesitamos pedir aumento de fe. Bueno, aumentar el diccionario lo define como hacer más grande una cantidad, hacer más grande un volumen, hacer más grande una magnitud, acrecentar, hacer crecer el tamaño, el número o la materia de algo. La fe es algo, porque también el Señor alabó a ciertas personas
en la tierra alabó la fe es algo que se puede medir, es algo que no existe, o sea, la incredulidad es algo que existe pero que es muy pobre y también es algo grande. También es algo grande, la fe es algo grande. ¿Cómo sabemos esto, que la fe es algo grande? Bueno, por ejemplo, igual en la misma experiencia, solo que en este caso ya no es un hombre que llevó a su hijo al Señor. Seguramente este Señor que llevó a su hijo para que lo llevó a los discípulos, no iba por sus discípulos, sino que iba por Jesús, pero Jesús no estaba ahí. Pero la mujer, aquí en Mateo 15:22, dice: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y la mujer insistía, y los discípulos le dijeron: despídela. Pero Jesús permitió que la mujer siguiera clamando. Y llegó con ese clamor y con ese ruego. Y Jesús le dice, Mateo 15:28, pero Jesús le dijo, pero la mujer le dijo antes, Jesús le dijo: no es bueno darle el pan a los perrillos, pero la mujer dijo: sí, Señor, lo sé, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Y eso para Jesús fue algo muy sorprendente, porque la mujer sabía que Jesús había venido solamente para su pueblo, para los judíos, pero aún así la mujer, sabiendo eso, ella se conformaba solamente con una migaja. Por eso el grano de mostaza, el Señor dijo que es algo muy pequeño. Pero yo creo que esa mujer tenía la fe de un grano de mostaza. Y para Jesús eso es grande. Porque Él dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías mover un monte de aquí para allá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces yo creo que esa mujer tenía, yo pienso esa fe como un grano de mostaza. Y si no, pues el Señor mismo dice aquí, Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces todos conocemos, creo, o la mayoría conocemos el grano de mostaza, que es un granito, pues para nosotros podríamos decir pequeño, pero que se ve y existe. Físicamente medirá 2 milímetros, no sé, pero se puede medir ese grano. Entonces yo creo que pudiéramos pedirle a Dios que nos ayude a tener la fe de esa mujer cananea, la fe de Ruth. O yo le pediría a Dios, y yo le voy a pedir, yo le pido a Dios la fe del tamaño de un grano de mostaza. Eso le pido a Dios. Y eso es lo que debemos de pedir. Que la fe que hoy tengo me lo aumente. Porque yo creo que Dios abrió el Mar Rojo. Yo lo creo. Yo creo que Dios hizo los cielos, la tierra, el mar con su palabra mediante Cristo. Porque Cristo es el pensamiento de Dios y la palabra de Dios hecho audible. Yo lo creo. Yo creo que los árboles, yo creo que el sol, los mares, yo creo que fueron obra de Dios por el aliento de su boca y no a través de una gran explosión. Yo lo creo, lo creo. Dios es poderoso para hacer
materia lo que no existe. No existía nada, pero Él lo creó. Entonces yo le pido que me ayude a creer que lo que le voy a pedir me lo va a conceder, que me aumente mi fe como un grano de mostaza. Eso le pediría yo. Aumento de fe. Bueno, ¿qué es fe? Bueno, el diccionario lo define como creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón o demostrado por la ciencia. Ejemplo, tiene fe en que hay otra vida después de esta. Aquí estamos viendo entonces qué es la fe. La fe es la creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la ciencia. Yo creo, aunque la ciencia no ha confirmado cómo se creó el mundo, yo creo que Dios lo creó. Tengo esa fe y la ciencia no lo ha demostrado. Además, había una mujer que fue a Jesús porque padecía de flujo de sangre desde hacía más de 15 años y había gastado todo en los médicos, en la ciencia, y no había sido sanada. Porque los científicos, para ellos era difícil sanar a esa enfermedad. Pero para Dios no hay nada imposible, nuevamente vemos. Y la mujer recibió lo que no recibió de la ciencia. La respuesta la halló en Cristo. Entonces eso es fe. Creer en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la ciencia. Y no solamente por la ciencia, sino por la experiencia, por la razón. No parece razonable mirar a esa mujer con ese flujo de sangre e ir con los médicos. Y pues los médicos ya habían hecho todo. Y los endemoniados, atormentados hijos de esta mujer y de este hombre que fueron a Jesús, parecía imposible que recibiera sanidad. Ya habían muchos años. O ese hombre que paralítico también recibió sanidad, o el ciego recibió la vista. Bueno, ahí vemos que hay que tener fe. Hay que creer sin necesidad de que la ciencia lo haya demostrado. Porque Dios lo ha hecho. Y creer en eso. Bueno, sigue diciendo el libro, cada oración sincera recibirá una contestación. Oración, ¿qué significa oración? Bueno, súplica, ruego que se hace a Dios. Cada súplica entonces que hacemos a Dios recibirá una contestación. Recibir significa tomar a alguien lo que le dan o le envían. Recibió una suma considerable. Recibir es admitir, es aceptar o aprobar una cosa. Toda oración recibirá contestación. Toda oración va a recibir, va a aceptar. Pero dice que es una oración sincera. Vemos la mujer y el hombre que tenían hijos atormentados llegaron a Jesús con sinceridad. La mujer con flujo de sangre llegó a Jesús con sinceridad. Jairo mandó a pedir o a llamar a Jesús con sinceridad. En este caso Jairo tenía una hija enferma, la mujer estaba enferma, los padres de estos hijos siendo atormentados, los hijos no podían ir por ellos mismos, fueron sus padres. El leproso fue por su enfermedad. Pero vemos también otros que llegaron a Jesús, como los fariseos llegaban, pero llegaban para tentarla y hacerles preguntas, porque según ellos no tenían ninguna necesidad. Entonces, la oración sincera, bueno, ¿qué significa sincero? El diccionario lo define como verdadero, sin falsedad o hipocresía. Amor sincero, palabras sinceras. Sincero también es verdad. Es la falta de fingimiento o mentira en lo que alguien hace o dice. Falta de mentira en lo
que alguien hace o dice. Creo en la sinceridad de su disculpa. Bueno, orar es ser sinceros. Todos tenemos necesidades y ya vimos que todos aquellos que fueron a Jesús fueron por una necesidad, fueron por algo verdadero, fueron sin falsedad, sin fingimiento y recibieron. Por eso todos tenemos necesidad, por ejemplo, podría ser problemas familiares. En ese caso, los que tienen hijos, problemas con alguno de sus hijos o desean sacarlos de esa situación donde están, quisieran verlo exento de sufrimiento, como estos padres fueron a Jesús, porque veían a sus hijos sufriendo. Otros tienen problemas de salud, como la mujer, y pues fueron al médico y recibieron. Entonces todos tenemos necesidades. Unos somos orgullosos y necesitamos humildad. Unos no tenemos fe y necesitamos fe. Unos necesitamos sabiduría, valor. Todos necesitamos cosas en la vida. Y hay que elevárselas a Dios con sinceridad. Porque toda oración sincera recibirá una contestación. ¿Qué significa contestación? Respuesta. Eso significa respuesta. Toda oración, toda petición, toda solicitud a Dios, dice aquí, dice cada oración sincera, eso es la clave, la sinceridad. Porque todos aquellos, como ya vimos, y es necesario repetirlo para que lo entendamos. La mujer con flujo de sangre fue a Jesús con sinceridad. El hijo de Jairo mandó a Jesús por él, por sinceridad. Tenía una hija muriéndose. Incluso el centurión, cuando mandó a llamar a Jesús, lo mandó a llamar con sinceridad. Y aún Cornelio mandó a llamar a Pedro con sinceridad. La clave aquí para recibir es la sinceridad, y la sinceridad es ser verdadero, sin falsedad, sin hipocresía, falta de fingimiento, falta de mentira en lo que hace o dice, porque vemos que Jesús reprendió a los fariseos como hipócritas, porque no eran sinceros al ir a Jesús. Entonces, esa es la clave para que recibamos la sinceridad en nuestra oración. Sigue diciendo el libro, tal vez no llegue esta exactamente como deseáis o cuando la esperéis. Tal vez dice que no llegue esta respuesta, esta contestación. Tal vez no llegue exactamente, tal vez no llegue. ¿Qué es exactamente? Bueno, el diccionario lo define como algo justo, en la proporción adecuada, que no le sobra ni le falta nada. En la proporción adecuada. Tal vez no llegue tal como nosotros lo pedimos, pero tampoco llegue exactamente como lo deseamos, como lo queremos, como lo anhelamos, como lo codiciamos. Tal vez no llegue así. Tal vez no llegue tal como nosotros lo pedimos, tal como nosotros lo queremos, tal como lo esperamos. Podría poner un ejemplo y se me vino aquí en la mente de un niño. Por ejemplo, un niño le pide a su papá un cochecito
de control remoto. Un ejemplo. Pero el padre no tiene esa cantidad de dinero, o otro, para ese cochecito va a necesitar pilas. Pero las pilas muchas veces son hechos con material tóxico a la hora de ingerir parte de esa pila que lleva ese cochecito de control remoto. Y tal vez el niño tenga 5 años y no sepa leer y pueda que se le descomponga el control y saque la pila y tome la pila y bueno, llegue a ingerir parte de esa sustancia tóxica y le haga daño por la ignorancia que él tiene de leer en esa pila que dice peligro. Bueno, y el padre, como sabe que no sabe leer su hijo y ve el peligro en la que está expuesto, entonces le lleva un carrito de madera. Y ese carrito de madera duro, resistente, que también camina, que también anda, al abrir el niño tal vez no le agrade, porque él quería un cochecito de control remoto, pero recibió un cochecito de madera duro, resistente, que también anda. Yo pienso que el niño no va a sentirse infeliz. Al final de cuentas, es un cochecito lo que él quería. Y se va a sentir bien porque recibió. Por eso aquí dice, tal vez no llegue exactamente como deseáis o cuando lo esperes. Y tal vez el hijo quería su cochecito, se lo pidió a su padre hoy, por ejemplo, y él lo quiere para dentro de una semana. Pero tal vez el padre no tenga la cantidad de dinero para de aquí a una semana, pero tal vez de aquí a un mes o 2 meses. Entonces, el niño pues se va a entretener en otras cosas y cuando menos lo espere, llegará. Por eso aquí dice, pero llegará de la manera y en la ocasión en que mejor cuadren a vuestra necesidad. Tal vez este niño tenga ya un carrito. Un ejemplo, siguiendo con este ejemplo. Tal vez este niño ya tenga un carrito, pero ya pidió uno más grande. Y ese carrito que el que tenía todavía lo puede jugar. Tal vez ya se le desgastó porque es el único que le han comprado ya más de 3 años, un ejemplo. Y es el único que le queda, pero todavía tiene. Pero de repente, hizo esa petición a su padre de un carrito de control remoto porque ve que el carrito que se le compró hace 3 años ya se le está gastando. Ya él lo notó, por eso lo está pidiendo. Porque si sirviera el carrito que tiene, no tendría necesidad de pedir. Pero hace esa petición porque el carrito de hace 3 años, resistente, ya se le está acabando, ya se le está por quebrar las llantas, un ejemplo. Y se dio cuenta el niño. Entonces él lo pidió para en una semana, pero ese carrito puede aguantar más tiempo. De repente ese carrito lo siguió jugando el niño y en mes y medio se le rompió. Entonces va a quedarse, digamos, un mes como 15 días, un ejemplo, sin carrito, pero el padre ya se dio cuenta. Entonces le llegará el niño en la manera y en la ocasión que mejor cuadra a su necesidad, porque ya se quedó sin carrito, entonces ya en el tiempo que su padre tiene el dinero necesario para comprárselo y ya el niño se le rompió el carrito poquito antes del tiempo en el que el padre tiene la cantidad para darle este nuevo regalo, esta nueva petición del niño,
pues llegó. Por eso aquí dice que la oración va a llegar de la manera y en la ocasión. O sea, la petición que le hacemos a Dios va a llegar de la manera y en la ocasión en que mejor cuadre nuestra necesidad. Ahí está, pero llegará. ¿Qué significa ¿Qué significa ¿qué significa llegar? Conseguir el fin al que se aspira. Conseguir algo, llegar es conseguir algo que necesitamos. Llegará en manera. ¿Qué significa manera? El método de hacer algo, el modo, la forma. Entonces Dios ve la forma correcta y también la ocasión, la oportunidad, un momento propicio para ejecutar o conseguir algo. Entonces ya pusimos el ejemplo del niño que tenía un cochecito desde que se lo compró hace 3 años, ya se le está desgastando, se le rompió a una semana de que el padre tenga el dinero para comprarle un nuevo cochecito. Entonces la ocasión es la oportunidad, un momento propicio. En el momento justo, en el momento cuando se le rompió el carrito anterior, en ese momento es cuando ya el padre tiene un nuevo regalo para su hijo. En este caso, nuestra petición va a llegar de la manera y en la ocasión en que mejor cuadren a nuestra necesidad. ¿Qué es algo que cuadre? Bueno, ¿qué es algo mejor en este caso? Mejor es algo bueno, superior a otra cosa y que le excede en una cualidad. ¿Y qué significa cuadrar? Bueno, conformarse o ajustarse una cosa con otra. Ejemplo, ese trabajo cuadra con tu forma de ser. Aquí vemos que el niño, siguiendo con este ejemplo, a una semana de que le llegue el regalo, se ajusta correctamente a su necesidad. Por eso también Dios sabe en qué tiempo, en qué momento cuadra, en qué momento se ajusta la petición o la necesidad que le estamos pidiendo. Él sabe perfectamente el tiempo y la ocasión correcta. No se adelanta ni se atrasa. Dios concede nuestras peticiones en la mejor ocasión. Porque Dios sabe nuestra carencia, nuestra escasez. Dios sabe nuestra situación difícil que estamos atravesando. Entonces Dios nos va a mandar en el momento correcto. Las oraciones que le veis en la soledad, 1, en el cansancio, 2, en la prueba, 3, Dios las contestará. No siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. Las oraciones que elevemos. ¿Qué significa elevar? El diccionario lo define como dirigir un escrito o petición a una autoridad. Dirigir una petición a Dios en este caso. Las oraciones que dirijamos, las oraciones que pidamos a Dios en la soledad. ¿Qué significa soledad? Carencia de compañía, lugar desierto o tierra no habitada. Cuando estamos sin compañía, se me vino a la mente, pues, Adán cuando estaba en el Edén solo. Yo no sé si le pidió a Dios una compañía, pero no era bueno que él estuviera solo. Y al ver a los animales que tenían su compañía, pues yo creo que él se sintió de algún modo necesitado. Y Dios le suplió esa necesidad cuando ya estaba el huerto, para que ya Eva pudiera vivir con ella. Le preparó pues su casa.
y pidió y recibió Adán, porque estaba solo. Entonces, la oración que dirijamos a Dios, las oraciones las peticiones que le hagamos a Dios en la soledad, dice, Dios las va a contestar. Dios las va a responder. Las oraciones que le vemos también, las oraciones que dirijamos a Dios o pidamos a Dios en el cansancio. Cansancio es cuando estamos faltos de fuerzas, del resultado de ya estar fatigados de la vida. Entonces, cuando nos falten fuerzas, en ese momento es cuando Dios nos va a contestar. Entonces, 1 es soledad, 2 es cansancio. Cuando estamos solos necesitamos compañía. Pusimos el ejemplo de Adán. Cuando estamos cansados es cuando ya nos faltan fuerzas. 3. Las oraciones que dirijamos a Dios en la prueba. Prueba significa examen o experimentación para comprobar el buen funcionamiento de alguna cosa o su adecuación a un determinado fin. Demostración de la verdad de alguna cosa o de su existencia. En este caso, Job estaba pasando por una prueba, un examen muy difícil. Se le murieron sus hijos, perdió sus pertenencias, perdió su riqueza de un día para otro. Le vino una enfermedad, se le fue su esposa, sus amigos vinieron a recriminarlo. Y en esa prueba, en ese examen, Dios experimentó con él, Satanás experimentó con él, pero al final Satanás comprobó la buena disposición de Job de soportar la voluntad de Dios, y al final Dios le contestó porque lo sanó. Por eso dice aquí que las oraciones que le vemos en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las va a responder. No siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. Yo no sé si Job, cuando oró a Dios por sus amigos, no sé si él oró para que fuera restaurada su salud, y no sé si oró por la restauración de sus propiedades que había perdido, pero Dios le aumentó. No sé si Job esperaba que restaurara a sus animales, su esposa y sus hijos, pero Dios le dio más abundantemente de lo que pidió. Por eso hay una cita bíblica que dice la cita bíblica es Efesios 3:20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cómo? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cosas que no entendemos, como una mujer puede concebir siendo estéril, o cómo Dios puede mandar a su Hijo unigénito para nacer de una virgen y nacer del Espíritu Santo, ser procreado del Espíritu Santo. Bueno, son cosas que no podemos entender, pero Dios los puede hacer, y pues por eso la ciencia no lo entiende y no lo acepta, porque se tiene que recibir por fe. El hombre natural, dice la Biblia, no lo entiende. Entonces,
Dios va a contestar nuestras oraciones siempre no siempre según lo esperamos, pero siempre para nuestro bien. Ahí está. Dios dice ¿qué significa no? Bueno, negación. Se utiliza como respuesta negativa a una pregunta, como expresión de rechazo o no conformidad para indicar la no realización de una acción. Entonces a veces Dios no siempre será respondida nuestra oración como lo esperamos. No siempre, no en todo momento, no en cualquier tiempo. Cuando dice no siempre es que a veces sí. Cuando dice no siempre según lo esperabais, Dios contestará. Pero no siempre no significa que nunca, sino que a veces sí, tal como lo esperamos, Dios nos va a dar. O no solo no como lo esperamos, sino que más abundantemente de lo que esperamos. A veces pedimos algo según en nuestra mente es algo para nuestro bien, pero Dios lo puede hacer mucho mejor. Pero también al final de cuentas lo que va a importar es que Dios va a contestar nuestras oraciones que hagamos en la soledad, en el cansancio, en la prueba. Dios la va a contestar siempre para nuestro bien. Bien, ¿qué significa bien? El diccionario lo define como lo que es favorable, conveniente, utilidad, beneficio, bienestar. Ejemplo, el bien de la familia. Dios siempre va a responder nuestra oración para nuestro bien, para lo que nos es favorable, para lo que nos es conveniente, para lo que nos es útil, para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. Ahí está. Esta cita está en Obreros Evangélicos, página 271-272. Bueno, también está en esa cita, porque estamos leyendo el libro de la oración. Ahí está. ¿Cuál es nuestra necesidad? Pidamos con sinceridad. Dios nos va a conceder siempre para nuestro bien. Pidamos pues humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Yo en este momento le voy a pedir a Dios que me aumente mi fe al grado o al tamaño de un grano de mostaza. Dios bendiga sus peticiones y sus necesidades, mis queridos hermanos, y estoy seguro que Dios les va a contestar siempre para el bien de todos ustedes. Bendiciones.